Esto va a ser una serie, calculo van a ser 2 o quizás 3 miércoles. Es la vida y obra de Pablo. Creo que vieron la propaganda. La verdad que necesitamos un Pablo en estos tiempos, ¿no? Cómo cambiaría muchas cosas. Hoy lo que vamos a hacer, yo lo que quiero es la biografía de la vida de Pablo. O sea, se va a leer mucho, no va a haber pasajes bíblicos, muy pocos y contados. Para el próximo miércoles, si traiga Biblia, traiga anotador, porque le voy a hacer leer la Biblia, le voy a hacer buscar. Hay muchísimos pasajes bíblicos que quiero tocar, pero vamos a arrancar conociendo un poco de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Considerado el primer gran misionero de la iglesia cristiana. Sus atributos: espada, carta, libro. Nombre: Saulo de Tarso, Pablo de Tarso. También llamado el apóstol a los gentiles y el apóstol a las naciones. Un pasaje clave de él, muy bonito, dice: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El apóstol Pablo nació entre el año 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, Turquía. Y acá hay algo que me gustaría que lo tengan en cuenta. Usted, si presta atención, los nacimientos, no hay una fecha exacta en el pueblo hebreo. ¿Por qué es eso? Eso se llama cultura. Ellos no le daban importancia al nacimiento, sí a la muerte. La muerte de José se sabe, la muerte de Abraham, la muerte de Moisés, la muerte. Lo festejan así, lo toman así, es cultura. Los nacimientos se sabe más o menos, pero no hay fecha exacta. Es cultura. Hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, criado como judío farisaico, según estipulaba la ley judía, al 8º día fue circuncidado. Sus estudios: instruido por el rabino Gamaliel, el viejo, recibió una sólida formación teológica, filosófica y política. Además hablaba, fíjense si no era un grande, 4 idiomas hablaba Pablo: griego, latín, hebreo y arameo. Misionero fundador, el más ardiente propagandista del cristianismo. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Fue el fundador de comunidades cristianas y el evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corintio, Efeso y Roma. Sus escritos adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural hebreo, en donde había nacido y fueron aceptados unánimemente por todas las iglesias cristianas. Pablo, apóstol, ejecutado por órdenes del emperador Nerón en el año 67 aproximadamente en Roma. Aunque no perteneció al círculo de los apóstoles de Jesús, Pablo fue el principal propagador del cristianismo entre los gentiles, teniendo una participación decisiva en la expansión de la iglesia. Sus escritos son considerados fuentes significativas de la doctrina de la primitiva iglesia cristiana. Los colectivos protestantes le señalan una presencia y acción cimera en la difusión del cristianismo primitivo y lo conocen simplemente como Pablo. Y usted quizás diga, ¿qué es cimera? Cimera es un adorno heráldico situado en la punta, no más alto. O sea que los cristianos lo tenemos a Pablo como algo máximo, algo bien alto lo tenemos, ¿no? Primero Jesús, después Pablo, diríamos así. Pablo nació en una familia judía acomodada de la tribu de Benjamín, en Tarso. Se le dio el nombre de Saúl en memoria del primer rey de los judíos. Por ser Tarso, una ciudad dentro del Imperio Romano, gozó de ciudadanía romana. Como todo ciudadano de la época, tenía 2 nombres: Saúl, su nombre judío, que significa invocado o llamado, y su segundo nombre romano, el único usado en las epístolas, Pablo, que significa pequeño o poco.
Según la costumbre judía, desde los 5 años aprendió a leer la Biblia hebrea. A los 15 años fue enviado a Jerusalén para formarse a fondo en el conocimiento de la Escritura y de las tradiciones y métodos rabínicos. A su educación rabínica debe Pablo no solo muchas ideas religiosas y un conocimiento a fondo del Antiguo Testamento, sino también su dialéctica y su método exegético. Quizás se pregunte esto, ¿qué es un método exegético? Un método exegético es un método de interpretación que se utiliza en los estudios de los textos legales y que se centra en la forma en la que fue redactada la ley o la regulación por parte del legislador. Se estudia mediante el análisis de las reglas gramaticales y del lenguaje. Aunque criado en una ortodoxia rigurosa, mientras vivía en su hogar de Tarso, estuvo bajo la influencia de la cultura griega, que en ese tiempo había penetrado todos los niveles de la sociedad en Asia Menor, por lo que desde su juventud aprendió igualmente la lengua griega, que era la corriente de Tarso. Según la costumbre judía, también el oficio de fabricante de tiendas. Durante su actividad apostólica, Pablo la ejercía para ganarse el sustento y vivir independientemente. La personalidad de Pablo. El exterior del apóstol no era impresionante ni atrayente. Sus adversarios le echaban en cara que su presencia era poca cosa y su palabra despreciable. Él mismo alude también a su exigua estatura corporal. Su salud era débil, sufrió una enfermedad que él mismo califica de aguijón de su carne o bofetón de Satán. Es un sufrimiento doloroso, humillante y crónico, como lo confirma. El apóstol poseía temperamento de jefe, voluntad de hierro, constancia inquebrantable, sentido para la iniciativa, extraordinaria capacidad de trabajo, resistencia. Su temperamento era además apasionado, impetuoso y dominador, y se entregaba de modo tal al amor o al odio. Sin embargo, junto a su férrea voluntad tenía también un alma de fina sensibilidad y condescendencia y un corazón lleno de ternura, que se pegaba a los hombres y despertaba fuerte simpatía, que sentía profundamente la necesidad y el dolor de los demás. Como pensador, fue esencialmente un espíritu intuitivo que concebía la religión más por visión inmediata que por razonamiento discursivo. La naturaleza y el arte le decían muy poco, era más bien un psicólogo introspectivo. Sus comparaciones e imágenes están tomadas generalmente de la vida ciudadana, de los soldados o del derecho. Era un hombre que creaba interés en torno a sí, que atraía a los demás y emanaba amistad. La lista de 27 nombres en la carta a los romanos nos descubre una pequeña parte del círculo de sus amigos íntimos. Escribe una carta a un amigo rico para salvar la vida y recomendar a un esclavo, el cual ha hecho su hermano en Cristo en la prisión. Es agradecido con los pequeños favores y se interesa por la iglesia en Jerusalén cuando los malos tiempos ponían a los pobres en dificultad. El despertar espiritual. Hacia el año 34 aparece como un recto joven fariseo fanáticamente dispuesto contra los cristianos. Creía que la nueva secta era una amenaza para el judaísmo, por lo que debía ser eliminada y sus seguidores castigados. El hecho de los apóstoles se narra que estuvo presente cuando Esteban, el primer mártir, fue apedrado y muerto. Aprobando la acción fue poco después cuando Pablo experimentó la revelación que iba a transformar su vida. Mientras iba a la ciudad de Damasco para continuar su persecución contra los cristianos y hacerse renegar de su fe, Jesús se le apareció tirándolo al suelo. Le pregunta: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Por la luz sobrenatural quedó ciego. Pablo le preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le pide un profundo acto de humildad, ya que se debía someter a quienes antes perseguían. Vete donde Ananías y él te lo dirá. Después de su llegada a Damasco, siguió su despertar espiritual, la sanación de su ceguera por el discípulo Ananías y su bautismo. Pablo aceptó entusiasmadamente la misión de predicar la palabra de Cristo.
Se apartó del mundo para pasar 3 años en Arabia, en meditación y oración, antes de iniciar su apostolado. Jesús lo constituyó apóstol de una manera especial, sin haber convivido con él. Es, por tanto, el último apóstol constituido. Su vida es totalmente transformada en Cristo. Desde entonces se convierte en un hombre verdaderamente nuevo y totalmente movido por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Saúl desde ahora llamará con su nombre romano Pablo. La ira santa de los judíos ortodoxos contra este traidor era tan fuerte que tuvo que escapar siendo bajado por la pared de la ciudad en una canasta. Al llegar a Jerusalén, fue vigilado por los judíos cristianos que no podían creer que él, el que tanto había perseguido, se haya convertido. Los viajes misioneros. Este periodo de 12 años, desde el 45 al 57, fue el más activo y fructífero de su vida. Comprende 3 grandes expediciones apostólicas, de la que de Antioquía siempre fue el punto de partida y que inevitablemente terminaron en una visita en Jerusalén. De regreso a su ciudad nativa de Tarso, se unió a Bernabé y juntos viajaron a Antioquía, donde encontraron tantos seguidores que fue fundada una iglesia. Segunda misión. Duró desde el año 49 al 52. Pablo llevó a Silas, su nuevo asistente, a Frigia de Galicia, Troas a través de Europa, Filipos en Macedonia. Lucas, el médico, era ahora un miembro del grupo, y fueron a Tesalónica y después siguieron a Corintios y a Atenas. Tercera misión. Cubrió el periodo del 52 al 56 en Efeso, ciudad importante de Lidia, donde el culto a la diosa griega Artemisa era muy popular. Y sigue el cautiverio. Yo tengo un videíto que quiero que lo miremos y le prestemos atención qué hizo y cómo se movió Pablo, ¿sí? Por ahí nosotros, hoy es fácil de ver kilómetros. Se calcula aproximadamente, ¿tiene una idea de cuántos kilómetros pudo haber hecho Pablo? Caminando, hizo más que navegando. Es increíble. 10.000 millas o 16.000 kilómetros, más o menos aproximadamente, caminó Pablo. Eso está estadísticamente comprobado, kilómetros más, kilómetros menos. Y millas náuticas, 6.500. O sea que hizo menos barco que caminando. Y ahora vamos a ver en el video un poquito cómo caminó, cómo hacía. Dios los bendiga a todos. Hoy quiero hablar sobre los 3 viajes misioneros de Pablo. La primera es la introducción, qué es lo que sucede. Jesús le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que recibirán poder para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Resulta que los discípulos no hicieron caso, se quedaron más que todo en Jerusalén. Y ahí vemos que empezó la primera iglesia, ¿verdad? Resulta que en ese tiempo, en Hechos 8.1, después que había pasado un tiempo, hubo una persecución, mataron a Esteban. Entonces, lo que sucede cuando hubo la persecución, dice que el Evangelio se empezó a desparramar. La gente de ahí salió de Jerusalén, ahora no solamente estaba en Jerusalén, sino que estaba empezando a avanzar por otras ciudades. Entonces vemos un movimiento de la iglesia primitiva a medida de la persecución, que empieza a abarcar otros lugares. Después vemos Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia y pidió cartas para ir a matar a los creyentes. En Damasco tiene un encuentro con el Señor. Después está un tiempo en Damasco, baja a Jerusalén. En Jerusalén es perseguido y lo mandan a Tarso, donde ahí está, vemos en Gálatas, que la carta de Gálatas, que vemos que está 14 años ahí. Resulta que la iglesia de Jerusalén se entera de que los judíos, de los que habían salido de Jerusalén, no solamente habían estado predicando a los judíos y a los griegos, sino que habían estado predicando a todos, y que había algo en Antioquía. Entonces mandan a Bernabé, que era un discípulo, a ir a la iglesia de Antioquía para ver si realmente estaba pasando algo. Y Bernabé lo conocía a Pablo, y resulta que cuando llega a Antioquía,
él va y ve que realmente era verdad, va hasta Tarso, y ahí donde encuentra a Saulo, y lo lleva a Antioquía, y ahí están en la iglesia de Antioquía por un tiempo enseñando con otros maestros y profetas y otros líderes ahí en la iglesia de Antioquía. Entonces, en Hechos 13, cuando empieza realmente el viaje número 1 de Pablo, que vemos que él estaba orando y ayunando, estaban todos orando y ayunando, y el Espíritu Santo le dice: sepárame a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he asignado. Entonces, ahí es cuando vemos que salen de Antioquía lo primero que hacen, oran y ayunan por ellos, oran y ayunan, y los envían a Chipre. Y en Chipre ellos entran, primero lo que hacen, entrar a la sinagoga y empiezan a predicar por todo Chipre en las sinagogas, hasta que llegan a un lugar donde encuentran un procónsul. El procónsul quería creer, pero había un mago que no lo dejaba creer. Pablo oró, ese mago quedó ciego y el procónsul creyó. Entonces después lo que hacen es van al puerto, del puerto suben, y cuando llegan acá a la costa, al otro puerto, Juan Marcos iba con ellos, y Juan Marcos se separa de ellos y vuelve otra vez a Antioquía. Pero Bernabé y Pablo, en este caso, ahora ya de Saulo pasó a Pablo, que era otro nombre de él, y de ahí subieron hasta Antioquía de Pisidia ahora. Antes era Antioquía y esa es otra Antioquía, pero de Pisidia. Entonces ahí están a lo último, van a una sinagoga, como siempre ellos entraban a una sinagoga para predicar el Evangelio, le dicen a ver si tiene algo que decir, y Pablo empieza a predicar, y predica. Ahí vemos un mensaje larguísimo desde Moisés hasta Jesús, que es como Pablo ahí explica todo el Evangelio. Mucha gente creyó, a la gente le gustó, al otro fin de semana la gente se amontonó, pero eso la gente quiso escuchar, pero la gente que estaba ahí, los judíos y algunas mujeres de influencia, no les gustó, entonces hubo persecución y ellos fueron perseguidos y fueron hasta Iconium. En Iconium pasó lo mismo, empezaron en las sinagogas a predicar, muchos creyeron, pero gente de Antioquía escuchó lo que estaba pasando en Iconium y hubo persecución, y ellos vinieron a Listra. Una vez que llegaron a Listra, siempre hacían lo mismo, entraban en algún lugar, entraban a la sinagoga, predicaban el Evangelio, muchos creían, y después en Listra sucedió un milagro. En ese milagro querían dar sacrificio a Pablo y a Silas, a Pablo y a Bernabé, y lo que sucedió fue que no pudieron evitar que hicieran sacrificio, pero al final lo terminaron apedrando a Pablo y lo sacaron afuera en Listra, y los discípulos se pusieron alrededor de él, oraron, y Pablo se levantó y enseguida volvió a Listra, Derbe, y volvió otra vez a Listra. Y lo que hizo, vemos en Hechos 14:24, vemos que no solamente ahora tiene discípulos, sino empezó a nombrar ancianos en cada iglesia. Con ayuno y oración, él ponía las manos en ellos oraba, y los encomendaba al Señor en el cual habían creído. Entonces él volvió a todos los lugares donde había visitado, nombrando ancianos, dejando ancianos en cada iglesia, y diciéndoles que por mucha persecución, muchos problemas iban a tener que pasar. Ella había experimentado esos problemas y había sido apedrado. Y después vuelve otra vez acá a Antioquía. Cuando él iba predicando, no solamente los judíos creían, sino también los gentiles creían. Entonces, cuando llegó a Antioquía, hubo un grupo de judíos que venía y se puso a pelear con Pablo, y peleaba y protestaba de que no, que los gentiles también tenían que circuncidarse y también seguir la ley. Entonces hubo muchos problemas que Pablo tuvo que bajar hasta Jerusalén a hablar con los apóstoles. Y ahí, cuando Pedro contó lo que había pasado con Cornelio y todo, entonces decidieron que los gentiles no tenían que circuncidarse para seguir a Jesús, pero tenían que cumplir algunas reglas, algunas cosas, como por ejemplo no comer alimentos sacrificados a los ídolos y ayudar a los pobres y otras cosas. Entonces este primer viaje dura entre un año y medio, y lo que vemos es que Pablo hacía
varias cosas. Lo primero, entraba al lugar, predicaba, en este caso usaba las sinagogas, discipulaba a los que creían, a los que lo seguían, y después plantaba iglesias, porque él nombró ancianos en cada iglesia. Rápidamente él dejaba la iglesia funcionando. Lo que tenemos que ver acá, que en Hechos 13:2 dice que fueron mandados a hacer el trabajo. Hechos 13:26, Hechos 14:26 habla que ya terminaron el trabajo que el Espíritu Santo les había mandado a hacer. No quería decir que esto estaba todo saludable, que estaba todo, tenía en profundidad la palabra, sino que el trabajo, el fundamento del trabajo estaba terminado para el primer viaje. Pero cuando Pablo estaba en Antioquía, Pablo mandó cartas, la carta de Gálatas, donde estaba corrigiendo partes de la doctrina. Y ahí vemos que él, una de las cosas que dice, ¿quién los engañó? Gálatas insensatos, que empezaron en el espíritu y ahora terminan en la carne. Entonces, Pablo estaba corrigiendo la doctrina después, no como ahora muchas veces queremos que la gente sepa bien la doctrina y después que vaya a estudiar y después que plante una iglesia y después que haga discípulos. Bueno, bíblicamente en este viaje vemos el proceso totalmente al revés, donde vemos mucha gente impactada y yendo muy muy rápido el trabajo de Pablo. Entonces, Pablo, cuando después del concilio de Jerusalén, lo que hace, viene a Antioquía otra vez, pero ya viene con Silas y viene con Judas, otros discípulos de Jerusalén, que también dice la palabra que eran profetas. Entonces, Pablo sale y le dice a Bernabé, porque iba con Bernabé también, le dice, vamos a recorrer otra vez a los lugares donde fuimos anteriormente, para ver cómo están, para seguir discipulándolos. Pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Juan Marcos había venido el primer viaje, pero cuando habían llegado acá a Galicia, él se había vuelto para Antioquía. Entonces ahora Pablo no quería llevarlo a Juan Marcos, pero Bernabé sí. Entonces tuvieron una discusión que Bernabé y Juan Marcos vinieron para Chipre y ellos vinieron acá y se quedaron discipulando ahí, mientras Pablo llevó a Silas y siguieron por adentro visitando. Nombra que hay algunas iglesias por acá, que no sabemos si eran con la persecución esta o era que Pablo en los 14 años. Entonces vinieron visitando y volvieron otra vez, visitando, discipulando y diciéndole lo que habían decidido acá en el concilio de Jerusalén. Entonces volvió acá a todos los lugares donde había ido y discipulando. Acá cuando estaba por acá, por Antioquía, acá en Galicia, encontró a Timoteo y Timoteo vino con ellos. Era otro que se agregó al equipo apostólico, al equipo que estaba multiplicando iglesias, ¿no? Y predicando el evangelio. Entonces cuando llegó a Antioquía, Pablo quería seguir a Asia, pero dice que el Espíritu no se lo permitió. Entonces Pablo fue para Troas. En Troas él tuvo una visión, un sueño, y ahí él entendió que con ese sueño él tenía que ir a Macedonia y en Macedonia predicar el evangelio. Entonces, seguida que recibió esa visión, él agarró las cosas y se fue y llegó a Filipo. En Filipo, en ese momento no había sinagoga, no pudo entrar a la sinagoga, fue a un río y empezó a predicar, a un lugar donde se acostumbraba a orar, y empezó a predicar. Y ahí cuando empezó a predicar, el Señor tocó el corazón de una persona que se llamaba Lidia. Entonces Lidia aceptó al Señor, se arrepintió, y dice que ella y toda su casa se arrepintieron y fueron bautizados. Entonces después Pablo lo invitaron a Pablo a que quedara un tiempo con ellos en la casa. Pasó un tiempo, Pablo seguía en Filipo y seguía yendo al río, y había una persona que era una divina, que lo que estaba diciendo todos los días cuando los veía decía, estos son las personas que te pueden enseñar el camino a Dios. Estaba como diciendo, bueno, estos son los hombres de Dios del lugar. Y a Pablo no le gustó eso después de varios días, y Pablo echó fuera al demonio ese de la divina, y las personas que eran las dueñas de esa esclava, sucedió que se enojaron mucho. Entonces hicieron que lo metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Cuando Pablo estaba en la cárcel con Silas, estaban ellos alabando a Dios y orando, y hubo un terremoto y se le abrieron donde estaba él atrapado, se abrieron las celdas, se abrió todo y podían escaparse,
pero cuando el carcelero que estaba a cargo de ellos vio que las puertas estaban abiertas, se iba a matar, y Pablo le dijo desde adentro, le dijo, no te mates porque estamos todos acá. Entonces el carcelero, fue impactado y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dice que enseguida los llevó para la casa, ahí comieron, le lavó las heridas, fueron todos bautizados otra vez ahí. Y al otro día le dijeron a Pablo que se tenía que ir. Pablo no quiso irse, pero al final se salió de la cárcel, se fue a visitar a Lidia y después siguió camino para Tesalónica. En Tesalónica Pablo estuvo 3 fines de semana predicando y ahí se levantó persecución. Pablo en este camino ya estaba acá en Troas. Vemos que Lucas, que está escribiendo el libro, él ya se incluye en los viajes, entonces podemos decir que estaba Lucas, estaba Silas, estaba Pablo, estaba Timoteo, que eran parte de ese grupo. Pablo vino de Tesalónica por persecución, vino para Berea. En Berea dice que esta gente realmente quería estar seguro si Pablo estaba diciendo la verdad y estudiaban las escrituras para confirmar lo que Pablo decía era verdad. De Tesalónica vinieron unas personas que estaban en contra de lo que Pablo estaba haciendo, hubo persecución. Pablo se escapó, mientras Silas y Timoteo se quedaron ahí. Pablo se escapó y se vino para Atenas, para Grecia. En este momento Pablo les dice que cuando puedan, urgente, bajen otra vez para donde estoy yo, síganme. Se quedaron ahí. Pablo se quedó en Atenas, estaba mirando todo lo que estaba pasando ahí y resulta que terminó compartiendo el Evangelio y usó una estrategia de usar lo que estaba pasando. Eran muy idólatras y dijo, al Dios que ustedes no conocen, que tienen un cartel que dice al Dios que no conocen, ese es el que vengo a predicarle, y les predicó el Evangelio. Y en Hechos 17, 32 a 34 dice que algunos se burlaron, otros dijeron ya meteoremos otra vez, y algunos creyeron. De ahí Pablo vino para Atenas, para Corintios. En Corintios Pablo estuvo 1 año y medio. Ahí llegó Silas y Timoteo, y Silas y Timoteo mandaron las cartas de qué estaba pasando, Pablo. Vemos las cartas de Tesalónica, primera y segunda, de lo que estaba sucediendo en Tesalónica, y vemos que Pablo dice que el Evangelio se había desparramado por todos lados en este lugar, y no solamente ahí, sino también en todo el sector de Acaya, donde Pablo no tenía tiempo, no tenía que hacer el trabajo porque ellos ya lo habían hecho. Me faltó que esas fueran las cartas. Cuando estaba en Corinto escribió las 2 cartas. Cuando Pablo estaba en Antioquía, Pablo escribió las cartas de los Gálatas acá. Pero cuando iban buscando acá que pasaron a agarrar a Timoteo, vemos que en Hechos 16:5 vemos que él dice que las iglesias se multiplicaban todos los días, ¿verdad? Entonces ya vemos ahora que Pablo tenía movimiento de plantación de iglesias acá en esta parte de Galicia, Tesalónica y Acaya. Todo esto ya lo había llenado. Faltaba todavía Efesos, donde realmente no había podido entrar, el Espíritu Santo en Asia no lo había dejado entrar. Pero Pablo está 1 año y medio predicando el Evangelio, conoce a Priscila y Aquila ahí, y Pablo quiere volver otra vez a Jerusalén. Entonces, en la vuelta para Jerusalén, él regresa y deja a Priscila y Aquila. Ahora se abrió un momento para que ellos se quedaran en Efeso. Entonces Pablo los deja a ellos ahí y vuelve para Jerusalén. Y después Pablo regresa a Antioquía. Y ahí termina el viaje número 2. En el viaje número 3 vemos primero que Apolos, que era un discípulo que estaba predicando pero no conocía muy bien la palabra, tenía cosas que le faltaban, que estaba en Efeso, y Priscila y Aquila le enseñaron, y de repente ellos, la gente de acá de Acaya tenía necesidad de alguien, y Apolos fue enviado allá a ayudar al trabajo que había acá en este sector de Acaya, de Corintios, de Grecia, todo estaba Apolos acá.
Y en ese momento, cuando Pablo fue mandado, Pablo viene de viaje, y Pablo ahora, en este viaje, él viene discipulando. Pablo no iba una vez y no regresaba otra vez más. Pablo siempre se aseguraba de que él por cartas, él visitaba otra vez y seguía. Pablo no era una persona que iba una vez a visitar y ya después se olvidaba de la gente, sino que siempre regresaba. Entonces vemos a Pablo acá, pero ahora dice que Pablo como que por todos lados, iba toda la región discipulando, toda la región. Y cuando llegó acá a Antioquía, lo que hizo Pablo fue ir directamente a Éfeso, que era el lugar donde a él le faltaba ir, donde el Espíritu Santo no le había permitido, y había dejado a Priscila y Aquila. Y ahí él estuvo 3 meses predicando el Evangelio, y después de esos 3 meses dice que algunos se burlaron, no querían que él predique, no muchos creyeron. Entonces iba a las sinagogas por 3 meses visitando. Entonces lo que hizo, él había encontrado 12 discípulos cuando llegó a Efesos, que no conocían de Jesús, no conocían del bautismo de Jesús, los bautizó, puso las manos, recibieron el Espíritu Santo, y después de ahí él estaba con los discípulos, estaba enseñando en las sinagogas, pero cuando lo rechazaron en las sinagogas, él fue a una escuela que se llamaba la Escuela de Tirano. Y ahí en Hechos 19:10 dice que todo Asia, judíos y griegos, escucharon el Evangelio de Cristo. Y en ese momento había entre 8 y 15 millones de personas en Asia. Entonces, después de ahí, de Asia, Pablo sube a Troas. Y él, cuando está en Efesos, ¿por qué sube a Troas? Porque cuando está en Efesos, él manda las cartas primera y segunda de Corintios para tratar de solucionar el problema que estaba sucediendo acá. Pero bueno, viendo que había más problemas todavía, él agarra y da la vuelta y vuelve otra vez discipulando y visitando las iglesias hasta que llega acá a Corintio otra vez, a Grecia. Dice que llega a Grecia. Entonces cuando está en Grecia, él pasa 3 meses acá en Grecia, y lo que hace, cuando estaba acá, él escribe la carta a los romanos. Entonces esto es clave saber para nosotros, que en la carta de los romanos, él dice que es desde Ilírico, por acá está Ilírico, desde Ilírico hasta Jerusalén, desde Ilírico hasta Jerusalén. Dice en Romanos 15:23, dice que ya no le quedó ningún espacio a él por trabajar en esta área. Entonces tiene que ir, se va a España. Entonces ahí había entre 25 a 30 millones de personas viviendo en esa área. Y dice que todo lo había llenado con el Evangelio. Entonces se iba a ir ahora a España. Y eso sucedió en un espacio de entre 12 a 15 años. Y eso es donde sale de nosotros el nombre de la visión, que se llama ningún lugar sin alcanzar. Ningún lugar sin alcanzar. Esa es la visión que sale de este versículo de la Biblia, donde Pablo dice que ya no tenía más campo, no tenía ningún lugar en esta área y tenía que ir, se iba a ir para España. Pero seguimos con los viajes. De acá, de Corintios, Pablo está 3 meses y después él regresa otra vez, para en Troas. En Hechos 24, ahí podemos ver una lista de los discípulos que lo acompañaban a Pablo. Y todos esos discípulos son de distintos sectores donde Pablo ya había trabajado. Entonces Pablo dice que vuelve y él esquiva ahora Éfeso y va para Mileto. Y en Mileto
del versículo 17 del capítulo 20 hasta el final, vemos cómo Pablo levantaba líderes, que esos líderes, cómo delegaba autoridad, cómo hacía con los líderes. Podemos ver a Antioquía de Pisidia cómo Pablo explicó todo el Evangelio, pero acá en Mileto vemos en Hechos 20-17, vemos exactamente cómo Pablo delegaba autoridad a los líderes. Entonces después de ahí, de Mileto, Pablo baja, tiene varias paradas, pero después llega a Jerusalén, y después de Jerusalén, lo que sucede es que Pablo fue encarcelado y comienza el viaje hacia Roma. Entonces, hay muchas cosas en esto. Es muy lindo cómo Pablo, cómo planeaba todo y era guiado al mismo tiempo por el Espíritu Santo cuando tenía y no tenía que ir a lugares. Pero lo que vemos claramente es que había cuatro o 5 cosas que Pablo hacía. Primero, él entraba a un lugar donde tenía que ir. Por ejemplo, a Chipre, entró a Éfeso, entró a Listra, entró al lugar donde entraba. Segundo, vemos que Pablo predicaba el Evangelio. Lo tercero, que vemos que Pablo hacía discípulos. Lo cuarto, él establecía la iglesia y dejaba ancianos en cada iglesia. Y el número 5 es que levantaba líderes. Un líder o líderes que hacían lo mismo que él hacía.